científicos y científicos, saludamos a nuestra científica favorita, nuestra querida doctora Victoria Guglielmotti. ¿Cómo anda, Vicky? Hola, Vale, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, aquí surfeando el frío marplatense, ¿eh? Te digo que acá no está mucho mejor, así que por lo menos a nivel clima equiparados. Bien, bien, que no es poco. Bueno, usted sabe que tiene la dificilísima tarea de hacer el aporte de la ciencia a tanto brujo. Somos demasiados brujos, Vicky, me parece acá, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, está bien, pues yo ya que estoy ya demasiado rodeada de científicos, entonces también a mí me viene bien. Es un buen balance. El equilibrio, todo en su medida y armoniosamente. Exacto, exacto. Y hoy lo que traje, porque vieron que yo voy encontrando y definiendo como con ciertas temáticas así que me gusta que tengan una línea un poquito más filosóficas más allá, y hoy hice una columna consuelo. ¡Apa! Habrán visto, porque cuando difundía hoy que iba a estar en esta participación mensual en el programa, decía un poquito que iba a hablar de los errores que nos hicieron humanos, ¿no? Porque, a ver, nos equivocamos todo el tiempo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que tengo ahí cierto gradito de dislexia, hay veces que quiero decir empanada y digo milanesa, y de esas estoy segura que, Valen, vos también debés tener varias, no vamos a sacar acá trapitos al sol, pero... yo soy muy de errar palabras, confundir palabras que son bastante parecidas. Entonces, por ejemplo, me ha pasado con una canción que todos conocemos, la de cambiaste de sacón, dice, ya de Fernando Cabrera, ya no se mojarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, y canto a veces cambiaste de facón. Y es un giro, cambia totalmente el sentido de la canción. Peligroso. Sí. Así que nos pasa, errores tenemos todos. Errores hay muchos, ¿no? Por supuesto. Y justamente lo interesante es que esos errores son los que hoy a nosotros nos han hecho humanos. ¿De qué manera? Hablando de las mutaciones. Upa. Que es una palabra que a priori, digamos, mete un poquito de quickie, ¿no? Porque, a ver, cuánta película acá, Martín Morales, que estará del otro lado, sabrá y nos podrá nombrar un montón de la cantidad de películas apocalípticas que se han hecho en torno a las mutaciones. Pero, ¿qué es de verdad una mutación? ¿De verdad que nos tienen que dar todo ese miedo que aparentan cuando nombramos la palabra? Y la realidad es que no, porque, a ver. Mientras estamos acá charlando, mientras del otro lado la gente estará tomándose un mate, manejando de acá para allá o lo que fuere, nuestras células, los millones de células que tenemos en nuestro cuerpo, están copiando ADN, ¿sí? Y esta copia de ADN se hace sin parar y es una tarea que es monumental. Pensá, Valen, que cada célula, cada una de esas millones de células que tiene nuestro cuerpo humano, tiene adentro alrededor de 3.000 millones de letras químicas, ¿sí? Que son las que componen la información genética. Es decir, es un montón. Es como estar copiando una librería, una biblioteca entera, letra a letra a mano, intentando no equivocarse y hacerlo sin cometer errores, ¿sí? Wow, es un montón. Así todo, las células son tan inteligentes que lo hacen bastante bien, porque, bueno, bastante enteritos y formados quedamos, ¿no? A lo largo de los años. Ahora, ¿qué es una mutación? Es justamente cuando la célula, al replicarse, al intentar copiar ese ADN, la pifia, ¿sí? Entonces, cuando en esa copia de ADN pifia una letra y pifia un detallecito, bueno, ahí es donde surge una mutación. Pero ¿qué es lo importante que quiero recalcar? La mayoría de las mutaciones en realidad no son malas, ¿sí? Porque imagínate que cuando la pobre tipa está replicando estas 3.000 millones de letras a mano, una por una, A, C, T, G, F, en algún lado te la pifia, pero la mayoría terminan siendo irrelevantes, ¿sí? Okay. Irrelevantes por varias cuestiones. A veces porque justo en ese lugarcito del ADN esa mutación no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Porque es justo un pedacito que no se encarga ni de fabricar proteínas ni de nada, y porque además tan inteligente ha sido nuestro cuerpo que tiene algunos agentes que justamente se encargan, como en el corrector de Word, de corregir estos errores, ¿sí? Y si ven que la célula la pifió, hay mecanismos que tiene el propio cuerpo para detectar esos errores y para callarlos, ¿sí? Son como una especie de inspectores de calidad moleculares, ¿sí? El problema, ¿cuándo aparece? Aparece cuando estos errores y estas mutaciones empiezan a acumularse, ¿sí? Okay. Y ahí es donde empiezan a surgir, por ejemplo, el cáncer, ¿sí?
El cáncer lo que le pasa es una mutación, ¿sí? En la cual esa célula que mutó ya no tiene los mecanismos reguladores propios del resto de la célula que le dicen hasta dónde crecer, hasta dónde frenar y no crecer más, cuándo morir, cuándo ya no sirve. Una célula de cáncer no tiene esos límites, ¿sí? Entonces lo que hace es que empieza a reproducirse sin parar, sin parar, sin parar, y es como si fuera un auto sin freno y sin freno de mano, ¿sí? Claro. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta mutación que da origen, por ejemplo, al cáncer, es un proceso que en realidad es largo, ¿sí? No es una sola mutación que da origen a eso, ¿sí? Justamente por estos inspectores moleculares que van traqueando los errores, ¿sí? Sino que esta mutación que da origen a un cáncer es acumulativa, ¿sí? Acumulativa por muchos años de cambios genéticos, y por eso es que justamente ahí influye el envejecimiento, el tabaquismo, la radiación UV, ¿sí? Porque justamente estos son todos factores que van siempre a la misma mutación. Cuando se acumulan muchas de esas mutaciones es que justamente pueden surgir enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Esos son como elementos que ayudan, podemos decir, a alimentar ese error. Exacto, porque son factores que lo que hacen es, básicamente hacen que la célula se confunda más, Okay. ¿sí? Son factores que dañan este proceso de la copia del ADN, entonces tienden a meter más errores en la replicación de ese ADN. Bien. Pero para dar un tono un poco más alegre y no irnos con esta tarde gris, diría el tango, también las mutaciones hacen cosas fantásticas. Porque, por ejemplo, a la evolución, ¿sí? Que es básicamente lo que nos ha permitido adaptarnos a distintas condiciones climáticas, a distintos procesos y demás, la evolución se la debemos a las mutaciones también. Ok. ¿Por qué? Por ejemplo, toda característica humana, todo rasgo adaptativo que en algún momento apareció y que algún grupete de humanos pudo encontrar para que se pase a las siguientes generaciones, tuvo que incluirse en su ADN, ¿sí? Y justamente eso es una mutación. Por ejemplo, la tolerancia a la lactosa, es decir, poder digerir alimentos que tienen lactosa, es una mutación genética. Hace miles de años era imposible imaginar que los humanos, nosotros mismos, fuésemos capaces de digerir alimentos lácteos. Sin embargo, hoy día la gran mayoría podemos justamente digerir la lactosa y tenemos esa enzima incorporada. Y eso también fue una mutación genética. Así que, mira, a las mutaciones también les debemos poder disfrutar helado y dulce de leche, por ejemplo, que no es una cuestión menor. No es una cuestión menor. O sea que en esos errores a veces también puede ser que aparezcan nuevas identidades y que sean cada vez mejor, digo, que se vaya, o por lo menos que generen nuevas creaciones. Exactamente. Entonces, la evolución y estos rasgos adaptativos han venido también de ciertos errores que de repente, por ejemplo, como el de la lactosa, apareció esta enzima que permite que podamos digerir justamente los alimentos lácteos. Me encanta. O sea que nuestra conclusión hoy sería que los errores, la gente que está escuchando está muy preocupada con los errores que comete, el cuerpo, que es una máquina maravillosa, también comete esos errores y no siempre es tan grave. Exactamente, no siempre es tan grave y justamente hemos evolucionado de esa manera. Hemos evolucionado pifiándola, ¿sí? Y fuimos probando, y fuimos corrigiendo, y fuimos improvisando, y así es que somos genes y personas que han podido evolucionar, adaptarse y también tener cierta diversidad, ¿sí? Así que si no tuviésemos mutaciones, no existiríamos como los humanos que somos. Y finalmente los errores también se transforman en, evidentemente, cosas extraordinarias como somos nosotros. Me encantó, me encantó. No se lo vamos a decir a nuestro operador Nico Sobrón porque yo lo reto cada vez que comete un error. Él ahora me va a decir que está mutando en realidad, está creando algo nuevo. Bueno, puede ser, yo le voy a dar la derecha en esto. Y Valen, un pequeño comentario antes de irme ver. y en relación también a la marcha de ayer, que seguro sea un tema principal para hoy. Recalcar que yo no sería capaz de estar hablando de todo esto si no hubiera sido por la universidad pública y por la educación pública. Fui al colegio de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me formé en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hice mi doctorado gracias a una beca de CONICET en la Universidad Nacional de San Martín y fui muy feliz siendo docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, devolviéndole un poco a la sociedad todo eso que a mí me dio con la universidad pública. Así que
Fuerza para todos y todas allá y salgan a defender la universidad pública porque el daño que se está haciendo es enorme. Vicky, para nosotros es un placer enorme, gran cierre le diste muy, muy atinado para esta semana intensa que se está viviendo, así que un placer enorme como siempre tenerte aquí en Brujos y Científicos. Gracias y saludos. Ahí pasaba, amigos, la doctora Victoria Guglielmotti, amiga de la casa, la pata científica de este programa que hemos denominado Brujos y Científicos, y además una gran amiga que hace un aporte muy importante desde su lugar en la ciencia y también siempre teniendo la perspectiva de lo que pasa en nuestro país. Amigos, esto es Brujos y Científicos.